días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Estamos bendecidos, ¿saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Como tales, tenemos las bendiciones que Él nos ha prometido. El hecho de nosotros haber profesado esa fe ese día, que le dijimos, entra en mi corazón, Él lo oyó. Y sabemos que todas las cosas obrarán para bien, y obran para bien a aquellos que le amamos. Y a lo mejor dirán, no, pues que yo no le amo tanto. Si le amara, leyera la palabra. Si le amara, oraría todos los días a las 5 de la mañana. Pero en realidad, el simple hecho de que nosotros le hayamos obedecido en ese primer paso de fe, a Él lo toma como amor nuestro hacia Él. Y sabe que tenemos nosotros la bendición que Él quiere darnos a nosotros. Amén. Hay un pasaje en Isaías 30, 15 y 16 que quisiera que lo leyeran conmigo, y habla acerca de cómo nosotros tenemos que enfrentar las pruebas y los retos, las luchas. Se ha hablado mucho en el transcurso de la mañana, porque el Espíritu Santo así lo ha querido, acerca de cómo enfrentar las situaciones adversas. Y precisamente el Señor sabe todas las cosas. Precisamente de eso se va a tratar la plática de hoy, y la quise titular Dios y la luz del sol. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Isaías 30, 15 y 16. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero luego continúa diciendo, y eso es algo que nosotros debemos evitar: y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes subiremos en caballos, por tanto vosotros subiréis, ¿sí? Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Eso nos habla, hermanos, de que nosotros, lo que el Señor nos dice, es que tengamos confianza en Él, que tengamos confianza y quietud de espíritu en lo que Él va a hacer a través de la prueba. No busquemos por nuestros medios huir de esa prueba. No busquemos por nuestros medios hacer algo para solucionar esa prueba. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. En confianza, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Vamos a empezar a confiar en el Señor, en lo que Él va a hacer a través de todo lo que venga a nuestra vida, de todo. Le doy muchas gracias por su valentía, por pasar a dar esos testimonios que realmente tocaron mi corazón. No es que no puedo dar lujo de sacarla de San Pedro, pero Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a buscar Génesis 32:30 para ir entrando en materia. Génesis 32:30. Les decía que titulé esta predicación Dios y la luz del sol, por algo que yo alcancé a notar en la lectura esta de Génesis 32:30, que es en la parte donde Jacob tiene una lucha en Peniel. Es un lugar que así llamó él porque por las características de lo que experimentó ahí. Ya tenemos Génesis 32:30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que quiere decir rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo me pregunto, ¿cómo logró Jacob esa hazaña? ¿Cómo logró Jacob ver a Dios? Y el resultado de esa visión que su alma había sido librada. ¿Y cuánto necesitamos nosotros que nuestra alma sea librada? El Señor vino a salvar nuestra alma, ¿no es cierto? Pero seguimos teniendo problemas, pruebas, detalles, problemas de salud a lo mejor, que necesitamos nosotros, quisiéramos nosotros que Dios nos librara de eso, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo logró Jacob esa hazaña? En cierta ocasión, hace como un año más o menos, yo iba manejando hacia el trabajo, y eran esos días de verano donde el sol sale con toda su fuerza y precisamente me daba en la cara.
Entonces yo, por más que quería esquivarlo, le bajaba la visera, me ponía los lentes oscuros, como que estaba muy fuerte la intensidad del sol. Y en algunas ocasiones hasta pasaba mi vista por donde se ve la corona solar y volteaba a otro lado y veía el sol por todos lados donde veía a las personas, veía con cara de sol. Pero porque la luz del sol así es, tiene esa intensidad, tiene esa fuerza. Y de pronto algo tan hermoso, porque es hermosa la luz del sol, gracias a Dios por el sol, por lo calientito, ¿verdad? Después de haber pasado días de frío, nos damos más cuenta de esa bendición. Es tan hermoso, como algo tan hermoso resulta ser para nosotros molesto. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad en nuestros ojos de soportar esa luz. Algo es hermoso, no es malo, el sol no es malo, pero nosotros somos los que no tenemos la capacidad de soportarlo. Y el Señor empezó a hablar en mi corazón y me hacía ver que Él es en cierta medida similar a las características del sol. ¿Cómo es eso? Él no es malo con nosotros, pero Él es santo y nosotros no somos santos. Nosotros no podemos acercarnos a Dios y verlo, platicar como si platicara, por ejemplo, con mi esposa, porque su naturaleza me lo impide a mí. Vamos a buscar Éxodo 33:20. Cuando lo tengamos me dicen amén. Éxodo 33:20. Bien sabido, ¿verdad? Toda la Biblia se nos habla de que el siervo de Dios veía al ángel de Jehová o a Dios y se ponía a temblar porque decía, ay Dios, ya vi a Dios, ya caminé. Algo va a pasar. Me voy a morir. Porque sabían que Dios es puro. Y también sabían que nosotros no. Entonces en Éxodo 32:20 nos dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso es algo que Dios sabe y algo que le dijo Dios a Moisés en ese momento. Y Moisés en ese momento lo que quería era ir más allá de simplemente andar en la gracia de Dios. Él quería andar en su presencia. Él quería conocerlo, quería ver quién era el que lo estaba moviendo a hacer tanta cosa con tanto poder. Él quería ver quién era. Pero le dice el Señor, no hay hombre que tenga esa capacidad de verme y que viva para contarlo. Entonces nosotros también muchas de las ocasiones queremos ver nosotros al que nos mueve a hacer todo esto, queremos conocerle, queremos llegar hasta su presencia y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué estás haciendo con mi vida hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy con mi vida? Quiero entender el propósito, quiero ver quién está moviendo los hilos de todo esto. Y le decían a Moisés en esa ocasión que no le verá hombre y vivirá. Pero les tengo una buena noticia. Nosotros no somos simples hombres o mujeres. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos en su presencia. Estamos viendo el periodo de la gracia. Y el Señor nos da como que un avance de eso en Mateo 5:8. Cuando dice, ¿quién no lo busca? Se lo leo. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces decimos, pues seguimos en la misma porque yo tengo limpio corazón. Todos somos pecadores. Pero el Señor da esa opción, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que van a ver a Dios. Entonces, aún así me queda esa pregunta, ¿cómo logró Jacob la hazaña de ver a Dios cara a cara? Y que haya sido librada su alma. Nosotros tenemos que conseguir eso, hermano. Tenemos que llegar a ese punto de poder tener tal comunicación con Dios que sea librada nuestra alma. Jacob se refirió a librar su alma de un problema que tenía latente con su hermano Esaú. Y ahorita les voy a contar un poquito del trasfondo de la historia para que le entendamos más o menos. Esaú había prometido que cuando su padre muriera iba a matar a Jacob, porque Jacob le había, según él, robado la primogenitura. Pero si yo bien me acuerdo, Esaú solito le entregó. Pero bueno, él que decía, no, él me robó la primogenitura, lo voy a matar cuando mi padre muera. Entonces, Jacob tenía un problema. No solamente se trataba de la salvación de su alma, no solamente se trataba de andar con Dios, tenía un problema latente
que tenía que solucionar y quería buscar la forma de hacerlo. Y cuando lo halló, dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue llegar a mi alma, salí del problema, tuve la capacidad de verlo. Y vuelve la pregunta otra vez, ¿cómo lo hizo? Amén. Les voy a platicar un poquito del trasfondo de la historia de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac y Rebeca. Y Rebeca era estéril. Por alguna razón el Señor no les había dado la capacidad de tener hijos a ellos dos, pero dice la palabra que Isaac era profeta de Dios, oró a Dios y la mujer pudo concebir y concibió de a dos. Y en su vientre peleaban los dos, era Esaú y Jacob, y se sentían donde peleaban, y la mujer decía, ay Dios, y así va a ser en vida, mejor ¿para qué quiero seguir viviendo? Y fue y oró al Señor y le dijo, vamos a leerlo, dice en Génesis 25, 22 al 26. Génesis 25, 22 al 26. Me dicen amén cuando lo tengamos. Amén. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Buen punto, fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Que quiere decir, esto es el que toma por el calcañar, o el que suplanta. Y era Isaac de 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces vemos ahí, ella tenía un problema, fue a consultar al Señor lo que tenemos que hacer. El Señor le responde y le dice, ¿sabes que hay 2 naciones en tu seno? Y así, el mayor servirá al menor, palabra clave. Entonces, nacieron los dos, y a uno le pusieron Jacob, el segundito. En la cultura, y todavía yo creo que en la nuestra, el primogénito es muy importante, porque es el que lleva más la responsabilidad. Como que Dios lo unge con un espíritu de responsabilidad diferente a los demás. Entonces nació Esaú, que era el primogénito, pero el otro venía interesantemente con su manita agarrada del calcañar. Desde chiquito él buscaba esa primogenitura. Desde chiquito él luchaba por esa bendición. Y el Señor le había dicho una profecía a Rebeca. Le dijo, el mayor servirá al menor. Y ella lo guardó en su corazón. Entonces cuando nació y vio la manita, mira qué luchón me salió este. Entonces vemos ahí cómo Jacob había, ¿cuál fue su nacimiento? Vamos a buscar Génesis 25 al 27, 27 al 28. Génesis 25. 25, 27 al 28. Entonces resulta que ya crecidos ellos, hubo una ocasión en que Saúl volvió de la casa porque era un hombre activo, de acción, ¿verdad? Que le gustaba tomar las cosas en control y era bueno para la casa, y volvió a la casa y venía muy cansado. Y estaba Esaú, que no era tan activo que digamos, estaba en su casa y estaba haciendo un guisado rojo. Entonces lo vio Esaú y dijo, mira qué sabroso, y le pidió de ese guisado. Pero Jacob, teniendo el conocimiento de esa promesa que Dios le había hecho a su mamá, siempre vivía en constante pensamiento de que él iba a ser el primogénito, él iba a tener la bendición. Él vivía pensando en eso, y le pide algo medio interesante también a Esaú en ese momento. Vamos a leer, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Isaac
movido por la carne, porque eso era, amaba más a Esaú. ¿Por qué? Porque lo veía más apto para el plan de Dios. Dice, no, este sí va a ser un gran líder, este toma la iniciativa, este es valiente, es entrón, este va a ser bueno, y porque comía de la casa que le daban. O sea, estaba movido por el corazón, por la carne. Pero Rebeca, por el contrario, salud, Gracias. era movida por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa, aunque el muchacho habitara en tiendas y fuera tranquilito. A lo mejor en esa tranquilidad tenía más oportunidad de escuchar al Señor que el otro que siempre andaba activo y quería hacer todo a la vez. Y tenemos que nosotros aprender a estar tranquilos para que el Señor obre. Tenemos que dejarle oportunidad al Espíritu Santo que haga lo que Él quiera, como ahorita en este momento lo vimos. Decía el pastor, no, que nos dejan muy poquito tiempo. No, hombre, no importa, que haga el Señor lo que quiera, porque esa es nuestra forma de vivir como cristianos. Tenemos que darle oportunidad a Dios que Él haga, no que nosotros hagamos. Y yo creo que también por ahí va la decisión del Señor en escoger mejor al tranquilito que al activo, ¿verdad? Al que sabía que podía contra el que sabía que no. Esa es la clave. Entonces llega Esaú, cansado de la casa. Vamos a leer Génesis 25, 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, ve aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Quién le entregó la primogenitura? Esaú le entregó, ¿verdad? Él solito la dio. Era carnal el hombre, ¿verdad? No, me voy a morir, tengo mucha hambre. Y menospreció la bendición de Dios. Cuando nosotros entramos en ayuno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo a la carne, espérate, aquí tú no gobiernas, gobierna el Espíritu Santo de Dios, y mi hambre me da, porque quiero estar cerca del Señor. Pero Esaú, con la carnalidad que tenía, no, me voy a morir, quiero ese guiso rojo. Y después dice que le llamaban Edom, ¿verdad? Que quiere decir rojo. A lo mejor, si hubiera sido mexicano, la raza le hubiera dado carrilla, ahí viene el rojo, el que menospreció la primogenitura. Pero no, era del Medio Oriente, ¿verdad? Entonces vemos cómo no le importó la bendición de Dios. Él en su mente no lo tenía como algo preciado, y por el contrario Jacob sí lo tenía, y lo buscaba día a día, y haciendo uso de sus recursos, ¿verdad? Él a lo mejor desde chiquito lo marcaron, le dijeron, este es un plantador, ese es su surpa, ¿verdad? Él es engañoso, y él a lo mejor sí creció en su mente diciendo, pues eso es lo que soy, ¿verdad? Ese es mi don, voy a hacer uso de él en toda mi vida, en todo lo que haga. Y buscaba la bendición de Dios, pero con esa herramienta que no le produjo buenos frutos a la postre. Entonces llega el momento en que Isaac iba a bendecir a su hijo mayor, Esaú, y le dice, movido por la carne, dice, ve y cásame un venadito, un chivito, no sé lo que te encuentres en el monte, hazme el guisado como a mí me gusta, como le gusta a mi pancita, tráemelo para que yo te bendiga. Y la mamá de Jacob escuchó, y conociendo las promesas, dijo, este es el momento, este momento es clave para que la voluntad de Dios se haga. Y mandó llamar a Jacob, como les había dicho, su mamá amaba más a Jacob y el papá amaba más a Esaú, ¿verdad? Entonces ella mandó más a Jacob, le dijo, ven, tráeme 2 chivitos de ahí de toda la manada, y le voy a hacer un guisado a tu papá como le gusta, y te las llevas tú, porque resulta que Isaac ya no podía ver bien por la vejez. Entonces la intención de Rebeca era que llevara ese guisado y que no supiera quién era el que le estaba llevando el guisado, para que esa persona recibiera la bendición.
Y le dice Jacob, no es ser ama que en lugar de maldición me maldiga, que se dé cuenta y diga, no, muchacho cagón, y órale. Y se lleva una maldición en lugar de la bendición que tanto buscaba. Y dijo, no, tú no te preocupes por eso, el Espíritu Santo me está moviendo, va a estar con nosotros, haz lo que te digo. Entonces mataron a los chivitos, le puso del pelo de los chivitos aquí en los brazos y en el cuello, porque como les había dicho, Esaú era muy velludo, entonces seguramente si lo tocaba a Isaac, pues iba a dar cuenta que no era él, ¿verdad? Entonces preparó el guisado, se lo llevó y lo olió, movido por su carne, ¿verdad? Como quiera era profeta después de todo. Y fíjense qué interesante, el profeta no se daba cuenta de lo que Dios quería hacer, no estaba consciente de lo que Dios quería hacer, pero el Señor se buscó sus formas para que sus profetas hagan lo que Él quiere. Amén. Entonces llegó al momento y le puso el guisado y le dijo, acércate. ¿Y quién eres? No, pues yo soy Esaú, le dice el otro mentiroso. ¿Podría ser Esaú? No, sí, soy Esaú. Es que tu voz parece a la de Jacob. Y le tocó los brazos, pero está bien velludo, ¿quién sabe? A lo mejor si eres, bueno, ven para acá, te vas a decir, comió y se sintió satisfecho, y lo acercó y le dio la bendición. Y luego dice la palabra que le dio una bendición muy especial, para que de esa manera él se diera cuenta que iba a ser el continuador del plan de Dios aquí en la tierra para su pueblo, y que a la postre nosotros seríamos benditos también. Pero después regresó Esaú y se dio cuenta de lo que había hecho Jacob, y porque llegó él con su guisado y se lo presentó a su papá, y aquí está el guiso que me pediste, papá. Pues ya viniste. No, yo no he venido. Entonces ¿quién fue el que vino y se llevó tu bendición? Le dice. Fíjense la importancia de la bendición de los padres. Y le dice Esaú, ¿no tienes otra bendición para mí? Pues, son palabras, dime una bendición. No, esto es serio, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer, y ya se la llevó tu hermano. Y lloró Esaú. Ahí se dio cuenta de la importancia que era la primogenitura. Lloró desconsoladamente y dame bendición, Señor. Y a Isaac no le quedó otra cosa más que bendecirlo, pero anteponiendo a Jacob antes que Esaú, pues vas a servir a tu hermano. También vas a tener bendición, pero en ti no va a ser el plan de Dios. Y aquel lloró desconsoladamente y salió de la presencia de su papá y dijo, cuando mi papá muera, me voy a echar a Jacob, lo voy a matar por lo que me hizo, porque me robó la primogenitura. Dice, primero me robó la primogenitura y ahora me robó la bendición de mi papá. Pero yo que me acuerde, como les digo, él solito le entregó, ¿verdad? por sus carnalidad. Entonces vemos ahí un Esaú enojado. Vamos a buscar Génesis 27, 41 al 43. Génesis 27, 41 al 43. Y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano, Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor. Y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y ahora pues, hijo mío, obedece a mí, a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Ven? Entonces la mamá se dio cuenta de esa intención de Saúl y lo manda lejos, ¿verdad? Dice, no, vete al exilio, vete allá mucho tiempo hasta que se baje el enojo de tu hermano, ¿verdad? Vete con tu tío que está en Harán, en otra ciudad, en otro pueblo. Entonces se va Jacob. Y no, hombre, hizo vida allá. Me imagino que muchos de ustedes saben la historia. Allá encontró esposa, allá tuvo hijos, allá el Señor lo bendijo. Allá también usó de sus recursos engañosos para poder tener una preferencia pues económica, ¿verdad? Con su suegro. Allá se topó con Labán, que era más engañoso que él. Entonces ahí el Señor empezó a tratar con su vida. Varios años estuvo allá. Tuvo mucho tiempo allá y él se dio cuenta de muchas cosas. El Señor le dio una esposa, él quería una, pero el Señor le dio otra,
y luego el Señor le dio la que quería, y luego le dio 2 más que venían por añadidura, y le dio 12 hijos. Entonces pasó toda una vida ya Jacob, pero llega el momento en que el Señor le dice: esta no es tu tierra, este no es el plan, yo te quiero allá en tu tierra donde está mi plan, y tenemos que seguir con el plan. Entonces, pues Jacob en su corazón lo primero que se acordó, yo creo, fue: ¿y Esaú? ¿Cómo lo voy a hacer con Esaú? Yo hasta donde supe me quería matar. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ni modo, era la voluntad de Dios la que lo estaba moviendo. Entonces vamos a ver Génesis 32, 6. (32, 6 al 7). Y dice: y los mensajeros... no, eso no hay, discúlpenme. No, pero déjame continuar con la historia. No llegamos ahí. Resulta que en el momento que Jacob quería regresar ya a la tierra, porque el Señor se lo había mandado, pues tenía en su mente ese pensamiento, ¿verdad? Que ¿cómo le voy a hacer yo para enfrentar a mi hermano Esaú? ¿Cómo voy a lidiar con ese problema? ¿Cómo con mis fuerzas voy a hacer que ese sentimiento de maldad hacia mí pues no ocurra? Entonces dice la palabra que empezó él a idear cómo hacerle. Dividió el campamento en 2, empezó a mandar regalos a Esaú, le mandaba compañías con chivos, cabras y burros y no sé qué más, para que cuando los viera él y le preguntara: ¿y usted por dónde va? No, pues vamos a ver a Esaú. Y esto se lo manda su siervo Jacob a su señor Esaú, hablándole politicalmente, para aminorar su ira. Y él tenía eso en mente. Él todavía estaba haciendo uso de sus recursos para evitar el problema que tenía. Entonces resulta que cuando los veía Esaú, pues no sé qué pensaría, ¿verdad? Decía a lo mejor: pues ¿qué está haciendo conociéndolo como era Jacob? ¿Qué está haciendo está tramando algo contra mí? Y entonces regresan unos mensajeros que había mandado Jacob, y dice: ahí viene Esaú, y vienen 400 hombres con él. Si viniera a lo mejor Esaú solo, o vinieran mujeres con él y familias, entonces, pues viene a recibirme, ¿verdad? Su hermano. Pero venían 400 hombres, entonces él más temor le dio, dice la palabra. Ahora sí vamos a buscar Génesis 27, 32, 6 al 7. Y dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y a las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Jacob venía muy rico de donde el Señor lo había mandado. Entonces cuando él recibe esa noticia de que venía Esaú, pero también 400 hombres con él, pues tiene temor. Ahí el Señor lo enfrentó con su realidad. A lo mejor todo ese tiempo el Señor le había demostrado que estaba con él. Desde el momento en que huyó él en su vida, llega cansado y desmoralizado y con temor y con sueño, y se acuesta, pone su cabeza en una roca y se acuesta, y el Señor empieza a revelar lo que él quería hacer con él. Ahí es cuando tiene el famoso sueño de la escalera hacia los cielos, y donde veía ángeles que descendían y subían, y el Señor de alguna forma le estaba diciendo: yo quiero hacer algo contigo, y voy a estar contigo, y no te voy a dejar hasta que haga todo lo que he dicho, le dice el Señor. Y así fue, estuvo con él, le bendijo con 4 esposas, con 12 niños, con mucha riqueza. Todo lo que hacía Jacob era de bendición. Y así nos pasa a nosotros también muchas de las veces. Nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, el Señor empieza a orar con nosotros, y todo es bendición, todo es bondad, el Señor nos demuestra que está con nosotros. Pero llega un momento en la vida de cristianos que el Señor quiere que vayamos más allá, a solamente estar acostumbrados a recibir bendición. Como decía el hermano, no, estamos en el pide. Y es verdad, porque es como cuando estamos chicos, cuando estamos niños, no sabemos otra cosa más que pedir a nuestros papás, recurrir a ellos,
A lo mejor cuando estamos de ver el llanto y el papá ya sabe que necesitamos comida y él nos pone, la mamá nos pone el biberón, estamos comiendo. Siempre estamos en dependencia de Él. Pero cuando el Señor ve que somos capaces de crecer, entonces viene lo interesante, hermanos. Viene la prueba, viene la situación en la que tenemos que dejar lo que estaba atrás y extendernos a lo que está enfrente. Necesitamos nosotros ver esa oportunidad en la prueba, porque de alguna manera u otra algún día vamos a morir. Que no nos dé temor la muerte, que no nos dé temor la enfermedad, que veamos la oportunidad que el Señor tiene en esa situación hoy para nuestras vidas, para crecer, para ser de bendición, para ser campeones, para ser vencedores. Amén. Y Jacob estaba en esa situación. Jacob no podía pasar de ese arroyo, porque luego lo vamos a mencionar bien, un arroyo ahí por ahí en la historia. No podía pasar de ese arroyo siendo Jacob. Tenía que ser otro hombre. Si alguien iba a enfrentar a Esaú, no iba a ser el usurpador. Esaú ya lo conocía, ya sabía cómo procedía, y precisamente lo quería matar. Y el Señor también quería matar a ese viejo hombre, en el buen sentido de la palabra. Quería que ya no existiera, que existiera un nuevo hombre, uno que fuera capaz de poner su voluntad en él y que se cumpliera. Nosotros tenemos que morir a la carne, hermanos. Esa es la clave. Tenemos que dejar de ser carnales. Hagan cuenta que el Señor nos invita a una carne asada y nosotros tenemos que llevar la carne. Y lleva el fuego, y lleva la bendición de su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, vamos a leer Génesis 32, 22 al 32. Génesis 32, 22 y 32. Para llegar al meollo del asunto. Génesis 32, del 22 al 32. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Eran 11 hermanos, no eran 12. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob, mientras él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Hagan cuenta que estaba respondiendo, el usurpador. Entonces Jacob le preguntó, y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pasó la prueba, hermanos. Sí, algo muy curioso pasó ahí en Peniel. Él llegó en un momento en que dijo, esto lo tengo que enfrentar solo, aquí no está ni mi esposa, ni mis hijos, ni pastor, esto es entre Dios y yo. Yo no puedo seguir así, no puedo seguir con la misma naturaleza, no puedo llegar a la bendición de Dios siendo quien soy. Entonces dice la palabra que luchó con el varón hasta que rayaba la... No sé qué imagen tengan ustedes de eso, pero a mí me da una impresión así como que muy valerosa de Jacob, muy épica, ¿verdad? Estaba luchando contra un ángel, estaba luchando contra Dios, imagínense, porque eso quiere decir Israel, el que lucha con Dios o al lado de él, ¿verdad? Imagínate ponértele a Dios en las patadas. Y esa es la impresión que me deja, luchó a Dios, dice que lo venció y que ganó la bendición. Has luchado con los hombres y con Dios y los has vencido, dice la palabra. Me deja esa impresión como, ay Dios, ¿cómo logró esa hazaña? Vuelvo a esa pregunta, ¿cómo logró Jacob vencer a Dios? ¿Cómo logró él arrebatar la bendición? Vamos a leer Oseas 12:4. El profeta Oseas nos da una idea más clara de qué fue lo que realmente pasó ahí.
Oseas 12:4. Vamos a ver qué a detalle, cómo fue, porque sí lo venció, cómo fue que lo venció y cómo es que el Señor se deja vencer. Amén. Dice, ya lo tenemos, Oseas 12:4. Está entre Daniel y ¿dónde está Daniel, hermano? A un lado de Oseas. A un lado de Oseas. Oseas 12:4 dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. ¿Cuál fue la lucha de Jacob? El espíritu contrito y humillado no lo despreciará el Señor. ¿Cómo le vencemos? ¿Cómo vencemos su personalidad del Señor? Humildad. Yo creo que Jacob se dio cuenta que siendo como era no iba a poder hacer nada, que con sus recursos no iba a poder él cambiar la situación, la condición. Dijo, yo no puedo, Señor. Y lloró. Y mucho es lo que nosotros hicimos hoy. Y lloramos delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hace un bebé, volviendo al ejemplo del bebé, cuando tiene hambre? No, pues llora, ¿verdad? Y nosotros como padres nos damos cuenta que esa cierta hora del llanto, ¿verdad? Que tiene hambre. Es que ya tiene hambre, vamos y le preparamos la mamila y come y asunto arreglado. ¿Verdad? Porque puede ser también la causa del llanto, pero nosotros nos damos cuenta sin ninguna palabra que el bebé nos diga a nosotros qué es lo que necesita y suplimos esa necesidad. Porque el bebé nos agarra diciendo, yo sé las promesas que me has hecho, Padre mío, de que me vas a sustentar, que vas a estar conmigo, no me dejarás ni me desampararás. No dice nada de eso el bebé, él no tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Simplemente en su humildad de niño llora, sabe que hay alguien, sabe que Dios le ha dado a alguien para suplir esa necesidad. Y como decíamos en el versículo, el primero que leímos, en descanso y en reposo es salvo, en confianza de espíritu. El bebé tiene confianza de que va a haber alguien que le va a dar de comer. Claro que hay sus excepciones de pobres niños que abandonan y que no tienen a alguien, pero podemos tomar este ejemplo, hermanos, para saber que nuestro llanto es escuchado por el Señor. No sé si recuerdan la historia de Ismael cuando dice que el muchacho lloró. No era el escogido de Dios, ni siquiera Ismael. De hecho, lo sacaron de la tribu de Abraham porque como que el hecho de que estuviera ahí no iba a impedir que Isaac, que era el hijo de la promesa, recibiera la bendición completa. Entonces dice que andando en el desierto, no sé por dónde andaban, sin esperanza, sin agua, sin nada, el muchacho lloró y el Señor le mandó un ángel. ¿Cuánto más no va a hacer con nosotros que somos hijos de la promesa con Isaac? Y el simple hecho de mostrar un espíritu contrito y humillado, el Señor obra. Pero no solo eso, no solamente lo quería sacar del problema, le quería dar una nueva personalidad, una nueva naturaleza, un nuevo nombre, que dejara de ser Jacob para que fuera Israel, con el que se le conocería después por todos los años. Y todavía lo conocemos como Israel, al pueblo de Israel. ¿Y qué quiere decir? Que lucha con Dios o al lado de Él. Entonces nos damos cuenta de ser un usurpador a ser un guerrero del Señor. Eso es crecimiento, hermanos. Y la prueba era para eso. Dios no iba a matarlo. No iba a permitir que Saúl lo matara, que la circunstancia lo matara, que la enfermedad lo matara. No iba a permitirlo. Tenía un propósito. Y como sabemos, todas las cosas obran para bien a los que le amamos. Tenemos que ver a Dios en esa circunstancia, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Cómo ver a Dios? Pues él lo vio a Dios cara a cara, vio todo el propósito que tenía para con él y fue librada su alma. Pudo ver el sol. Dice que dejaron estragos, así como a nosotros nos queda la corona solar en los ojos cuando lo vemos directamente. Él también quedó descubierto del mundo. Pero ¿qué importa? Él lo vio, ya fue librada su alma y quedó como señal para él, para acordarse quién era su Dios.
Ya no era el Dios de su padre, no era el Dios que predican en la iglesia, era su Dios, era el Dios de Jacob, de Israel. Después ya se menciona entre la triada, entre los tres personajes más mencionados en la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob. Se llegó a ese estatus, a esa condición, y nosotros tenemos esa misma oportunidad. Entonces creo que ya resolvimos la pregunta de cómo logró él esa hazaña. Llegó ante Dios con un espíritu contrito, humillado, lo vio en la prueba, vio cómo era, vio su propósito y pudo verlo. Entonces decimos, entonces se contradice el Señor Jesucristo al decir que no solo los de limpio corazón podrán ver a Dios, porque Jacob no tenía muy limpio el corazón, que digamos. Yo creo que cuando la palabra dice los de limpio corazón, se refiere a que lleguemos a Él con integridad, de decirle, sí soy pecador, sí soy esto que tú me dices, pero yo aún así quiero tu bendición y la voy a pelear como sea. Si quieres que suelte mis lágrimas, las suelto, pero la voy a pelear. Y al Señor no le queda otra cosa más que darte esa bendición. Amén. Entonces vamos a leer Génesis 33, 1 al 5. Ya vamos a ver a un Israel, ya no vamos a ver a un Jacob. Amén. Ya vamos a ver a otra persona. Un Jacob con una nueva naturaleza. Un Jacob bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Génesis 33, 1. Del 1 al 5. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermano? Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Y no era mentira, ahora sí venía también con los 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus hijos delante, luego a Lea y sus hijos, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos, y se inclinó en tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó en su cuello, y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Él estaba esperando un golpe, una bofetada, en el mejor de los casos, pero no, se encuentra con un hermano amoroso, perdonador, un hermano que lo abraza, que llora con él, que se abraza su cuello, que lo besa. Todo lo contrario de lo que él esperaba. La prueba de Jacob, la crisis de Jacob era enfrentar la amenaza de muerte de su hermano. Pero la obra del Espíritu Santo hizo todo lo contrario. Encontró el perdón de su hermano. ¿Qué pasa si Jacob hubiera dicho en Peniel, no hombre, vámonos, gloria a Dios, por fe, vamos a enfrentar? No. Hay ocasiones que tenemos que detenernos en nuestro caminar y ver con el Señor qué estamos haciendo mal, en qué ofendimos a nuestro hermano, qué hicimos que no le gustó a Él, ¿verdad? Y que Él nos cambie nuestra naturaleza a nosotros. Si nosotros vamos a crecer, no vamos a ser como lo somos hasta ahorita, vamos a ser como Dios quiere que seamos. No podemos hacer uso de nuestra fe para enfrentar las pruebas. Tenemos que hacer uso de la fe que proviene de Dios, la que es capaz de hacer que las cosas sucedan. No podemos nosotros decir con nuestras fuerzas voy a hacer tal o cual cosa. Tenemos nosotros que ser humildes para recibir la ayuda de Dios. Tenemos que tener esa humildad para saber que Dios puede obrar en nuestras vidas. ¿Amén? Ok, vamos a leer ahora Génesis 33, 8 al 11. Y ya vamos a terminar. 33, 8 al 11. Y le dice Esaú, conociendo la naturaleza del antiguo Jacob, ¿verdad? Le dice, y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego que si haya ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me ha recibido.
Yo creo que Él, así como vemos nosotros a veces el sol, y nos deja la impresión así en el rostro, ¿verdad? Al voltearlo a ver a su hermano Esaú, pues veía la cara de Dios, ya no lo veía como la amenaza que tenía, veía a Dios mismo. Y ese encuentro que tuvo él en Peniel fue el resultado de poder tener la capacidad de ver a sus enemigos como un amigo en potencia, como a Dios mismo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo tolerar ciertas cosas que me hace el enemigo a mí? O sea, ya hablo de personas, ¿verdad? No estoy hablando de Satanás. ¿Por qué no puedo perdonarlos? ¿Por qué no puedo hacer esto? Que necesitamos tener un encuentro con el Señor para que Él nos dé esa capacidad de hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces Él ve el rostro de Esaú y ve como si fuera el mismo Dios. Le da tanta alegría de verlo. Y con el hecho de que Esaú reciba su presente, se da cuenta que realmente lo va a perdonar. Entonces, hermanos, como conclusión, les quisiera hacer algunas preguntas. Tomando en cuenta que todos tenemos un Peniel, todos tenemos una situación así con el Señor. ¿Cuál es tu Peniel? Analícenlo, mediten. ¿Cuál es nuestro Peniel? ¿Cuándo vamos a enfrentar al ángel de Jehová? ¿Cuándo vamos a entrar en esa comunión con Él? De manera que nosotros cambie nuestra naturaleza. Yo no sé si estén a gusto con la naturaleza actual. Yo no estoy a gusto con la mía. Yo quisiera ser alguien más. Quisiera hacer que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida de manera completa. No sé ustedes. ¿Cuándo vamos a enfrentar al ángel? ¿Cuál es nuestro Peniel? Y eso se lo dejamos ahí de tarea, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a tener esa oportunidad de enfrentar lo que tenemos rezagado con Él, nuestra deuda, para poder crecer? Entonces veamos la prueba como una oportunidad que Dios nos da para crecer. ¿Sí? El Señor no tiene pensamientos de mal acerca de nosotros, hay pensamientos de bien, para darnos el bien que esperamos. Así que por favor, veamos a Dios en la prueba. Tengamos nosotros la capacidad de ver el sol directamente, con la confianza de que no vamos a ser consumidos en el intento. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.